Que pone el foco en el verdadero jefe político, el hombre que llevó a cabo el brutal endeudamiento y empoderó a los grandes grupos económicos. Una investigación profunda y necesaria. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros, ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. M530. Como dice que le va, no se librarán tan fácil de mí, jajaja. Que a veces retumbaran las montañas y escuchar ahí la Hoy un programa totalmente redondo y de ricota. Alargando el adiós, como no hubiera querido el indio, pero bueno, viejo, ya está. Caravana Villa Domínico, última misa ricotera y 3 voces para ponerle condimento a lo que fue un evento histórico, canónico, el devenir argentino. Silvio Soler, luciendo su saquito blusero. De pequeño me impusieron las costumbres de Seba Esquivel, seguramente leyendo algún libro en papel en este momento. Vicky Ladone, Ada Madrina, Sebastián Furlong, Mago Negro de este Kremlin. Hoy un especial redondo y de ricota. Quédate que así comienza y si sale bien. 11-3200-0530, sumate ahí con tu obra preferida del indio Carlos Alberto Solari. Y si sale bien. Buenas noches para todos, día miércoles en la radiofonía argentina y todavía con el orgullo de permanecer en esta trinchera de lucha que es la radio de las madres. ¿Cómo le va, compañera y amiga Belén del Huerto? Acá estamos, en una semana que se vino cargada, después de Ni Una Menos pensaba que no podía haber otra emocionalidad, pero nos dio un viernes que no paró, que siento que continúa, ¿no? Que seguimos ahí. ¿Usted está de gira? ¿Usted quiere decir que está de gira desde el viernes? Desde el viernes yo estoy de jirafa. Bien, importante, honrar a los próceres como Total, se lo merecen. Sí. Así que, ¿cuántos son? 72, no más, 96 horas de caravana ricotera. Belén del Huerto, que, bueno, estuvo en la Plaza de Mayo y estuvo en Domínico. Sí, también. Full experience. Última misa, despedida. Total, vi el recital de los fundamentalistas, todo. Todo, completito, con lágrimas en los ojos. Y hoy tenemos invitados muy especiales, sorteos, después un segundo bloque también interesante. Y usted, digo, su segmento se llama Falopita de Redes.
Se fue el indio. Nuestro dios pagano. ¿Qué más te voy a decir? ¿Qué nos vas a traer, Belén del Huerto? Y un poco de lo que viví en Domínico. Bien, Lo que había ahí. ¿Quién se ríe? Bueno, dale, un poco la procesión, la caravana. Procesión. Escribió una nota usted. Escribí una crónica muy atravesada por esa emocionalidad colectiva, mediada por las sustancias varias. ¡Upa! Así arranca el segmento ya Falopita de Redes. Te imaginarás que vamos a hablar del Indio Solari y sus redonditos de ricota. También vamos a tener un sorteo, Les Dale. cuento en un ratito. Y un segmento colombiano, todo Epa. tiene que ver con todo, pero vamos a hablar de política, de Gustavo Petro y Iván Cepeda, que se juegan la continuidad, eso después de la 23. Ahora nos metemos a una hora redonda y de ricota. Bueno, seguimos con la franela. Recuerdo cómo su mirada me volteó, pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor, en mi buzón hay un par de cartas suyas, fueron juntándose y no tengo el valor. Todavía su amor me da descargas. El higo seco junto a mí, pero a los ciegos no le gustan los sordos y un corazón no se endurece porque sí. Dos noches me reclamaba y no la quise oír. Hice de todo por impresionarla y dejé huérfano todo su pena. Pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor, no me gustó cómo nos despedimos. Daban sus labios rocío y no bebí. 9 minutos pasan de las 22 horas en toda la Argentina. Estás en Radio de las Madres. El programa se llama Y si sale bien, y hasta que venga una orden de allanamiento con nombre y apellido, vamos a seguir acá. Si no, yo digo Cosme fulanito y ya. Total, no me interpela. Y obviamente que le dijimos que vamos a hacer un programa especial. No nos vamos a despedir nada del Indio, el adiós que se alargue hasta el final. Entonces decidimos invitar a 3 personas que tienen mucho para decir del tema. El primer invitado de esta noche es Fernando El Pelado Casas, amigo de la casa, periodista, también es el impulsor de una obra redonda, una experiencia ricotera multisensorial. ¿Qué hace, Pelado? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Bien, che, muchas gracias por la invitación. Al revés, gracias a vos por venirte miércoles 10 de la noche a la Radio de las Madres. También está Sol Ligera, o Lillera. Lillera. Sol Lillera, que es productora de Perro de la Calle, y me encanta la descripción porque dice: persistió durante 5 años para concretar una entrevista con el Indio, y siendo yo una persona persistente, terca y tenaz, te agradezco por estar aquí en este momento. Gracias a ustedes por la invitación. Y también nos acompaña Nicolás Pichersky, que es editor y redactor en Clarín, ha laburado en Página 2, Infobae, La Nación, entre otros. ¿Qué hace, Nicolás? Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y la charla. Por favor, bueno, venimos a hablar de algo que nos atraviesa a todos, como el paso a otro plano del Indio Solari,
quizá lo primero, tiro fuerte al medio, es cómo vivieron esta última misa, cómo vivieron el proceso de procesión popular que se siguió después de la noticia de la partida del Indio. Triste. Las damas primero. Muy triste, la verdad. Me agarró la noticia entrando al aire, empezando el aire. ¿A qué hora fue? Alrededor de las 9, ¿no? La noticia empezó a circular en los grupos de periodistas alrededor de las 8 de la mañana. Como nosotros tenemos preproducción de 8 a 9, la verdad es que no estaba pendiente del teléfono y uno de los productores de María O'Donnell, Martín Fernández Madero, me dice cuando entré al pasillo, ¿es verdad? Yo le digo, ¿qué me estás hablando? Se murió. Y lo vuelvo a ver y le pregunto, no sé de qué me hablas. Me dijo el Indio y yo me quedé en blanco. Y bueno, ya empecé a escribir a los más cercanos para chequear, a lo cual muchos de mis compañeros me dijeron como, che, no da para que escribas. Y yo le dije, no, pero yo tengo una cotidianidad, no es que le estoy escribiendo a un extraño. Bueno, y después de ahí los momentos de espera que también son duros. Para que confirmen. Yo, como ya habíamos tenido el episodio cuando había estado internado de todas las cosas que se habían dicho que no eran verdad, estaba esperando que me informaran, por más de que veía las placas en los canales, elegía no creer. ¿Pelado? Parecido. Mensaje de Nico, también egresado de la Universidad de las Madres, Nico Rosich, que hoy labura en la Radio Nacional de Neuquén. Mirá dónde llegó la noticia. Y antes de entrar al aire, y yo de tomar mi puesto en el diario, Pela, fíjate que me dicen que se fue el Indio. Lo primero que remití fue, a mí me dicen que Diego no aguantó. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Y lo empezamos a chequear. Yo tenía que laburar a la tarde, a las 2 de la tarde en el diario. Me estaba yendo a dormir, pues me había levantado muy temprano a llevar a mi hijo a entrenar, que tenía un entrenamiento muy temprano, entonces hice el esfuerzo. Había laburado hasta las 2 de la mañana, con la obra, con un par de cosas. Y esa fue la primera sensación. Y cuando vi la placa empezaron a explotar los grupos, tanto de amigos como periodistas, para salir al aire, porque uno por ahí es una referencia, no sé si lamentablemente o está bueno, o es una voz que se cree autorizada, o está en esto, entonces todavía no termino mi viernes, básicamente. Otro más, Belu dijo lo mismo. Para Belu, mí ¿cómo es estás? Una continuidad. Mi viernes no terminó, dijo, una gira de 120 horas. ¿Cómo lo viste, Nicolás? ¿Qué sentiste? Sí, parecido a lo que dicen los colegas, y agregar en el diario, en Clarín, como en casi todos los diarios, hubo que salir a hacer un vivo enseguida, cosa que no siempre sucede. La cautela antes, mucha cautela. De hecho, en Clarín no salimos enseguida, porque lo que decían todos recién. Y algo que me sigue sorprendiendo periodísticamente, porque seguimos viendo este luto o continuidad de viernes, es que hace mucho que no recordaba un caso de, llamémoslo, de un magnicidio, por decirlo de alguna manera, en el cual lo que decían los fans, la gente en la Plaza de Mayo era muchísimo más rico, más lírico y más sensible que lo que buscamos en el periodismo, y es un clásico, es bueno, ¿qué dijo fulano? ¿Qué dijo tal colega? ¿Qué dijo tal político? ¿Qué dijo Juanse, Iván Noble, Aníbal Fernández? A nadie le interesaba, no porque no tuviera interés, pero las palabras con las que yo creo que en algún momento va a haber un libro de toda esta procesión, desde las fotos hasta esta poesía popular que se hiló. Hubo uno que había posteos que decían un poeta llenó una plaza, que me pareció como de un poder de síntesis, y todos los que estaban en la Plaza de Mayo después, cuando fue el velorio, tiraban como frases que decían, titulen ustedes, muchachos. Era maravilloso lo que cada uno estaba diciendo, y a nadie le importaba lo que decía los notables. Los notables, claro. Eso me pareció absolutamente singular. Y lo otro que, bueno, en general se habla de separar la obra del artista y ese tipo a veces de debate. Acá la gente no podía separar el Indio de mi propia persona, ya es otro debate. Es como la frase de María Elena, a mi propio entierro fui sola y llorando. Cada una, había algo festivo, se pasaba música de Los Redondos, del Indio solista, pero había en cada nota, en cada fragmento, ¿qué es para vos Los Redondos? Bla, bla, había como una historia personal,
vengo a mi propio, lo digo como me sale, y uno no lo puede decir también como Marilena Walsh, pero como era el entierro de cada uno, quería seguir viendo eso, fuera de todo morbo, quería seguir viendo lo que provocaba en la gente. Sí, y los testimonios conmovedores, ¿no? Las palabras que uno fue escuchando. Yo también digo, nos toca el oficio de comunicadores, de tener que tratar de ponerle palabras, y me venían algunas reflexiones. Una tiene que ver con la capacidad que tuvo el indio de narrar una época, de construir un lenguaje, ¿no? De qué difícil narrar al indio sin la forma que el indio utilizó para narrar la realidad, ¿no? Cómo construyó, así como un lenguaje estructura el inconsciente, construyó las palabras, las ideas, los conceptos para narrar un momento. Y que siento que está muy ligado a la argentinidad también, ¿no? Al ser nacional. Hay algo de lo que se expresó ahí en el indio que tiene que ver con una consagración identitaria argentina. Los grandes velorios, los artistas como movilizadores de masas, el proceso de los 90 y el post-90, el apocalipsis y la resurrección también, ¿no? Como hay algo del indio que yo creo que ya no deja una poética, una forma de expresar cosas. Sí, no, y creo que eso, sobre todo también la separación entre eso, ser comunicador y ser un oyente, un fanático, también es difícil, ¿no? Porque ahí se juegan muchas cosas. Las veces que nosotros hemos titulado con canciones de Los Redondos, muchas de las compañeras, porque estuvimos en contacto con muchas periodistas, también es como, ay, sí, me acuerdo de esa nota que usé como base una canción de Los Redondos y fui relatando algo que estaba sucediendo. Y también le quería preguntar respecto a lo que dice acá el compañero, que es ese impulso argentino de decir, yo no me voy a quedar llorando solo en mi casa, voy a salir a la calle. ¿Cómo vieron eso como espectadores y también como salir a la calle ustedes? O sea, fueron a la plaza además de comunicar, sino que se quedaron ahí ritualizando. Claro, yo no puedo separar el periodista, el integrante de una obra redonda, del pibe que le llegó el cassette rojo y negro con todo aquel dato de este futuro. Octubre, a los 10 años, del pibe que habló con su padre seriamente y le dijo, viejo, falopas duras en tipos blandos ahuecan corazones. Para mí es una advertencia, no están hablando de falopa y de droga, todas las letras. Limón es el segundo Escobar Gaviria, no es una canción al ácido. ¿Qué es el ácido? ¿Qué vos sabés de droga? No, pero me dijeron, entonces ¿para qué carajo hablas boludeces? ¿No? Para mí, todos y cada uno, más allá de que a mí me parece que es como el ricoterismo, el peronismo, ¿no? Todos somos ricoteros, algunos se dan cuenta o se están dando cuenta ahora, ¿no? Mucha gente, yo creo que el indio logró que el país hace 4 días que estamos escuchando todos Los Redondos. Gastado tengo todos los CDs gastados. No, pero vos vas a algún lugar y están ahí. Están las imágenes. Querían una misa televisada, ¿no? TN quería una misa televisada, acá la tenés. La última fuimos 500.000, acá hubo 1 millón. Y los testimonios eran sorprendentes por lo que dice él. Porque no hacía falta la voz de los notables. A mí me pasó, me invitan a C5N, ¿no? Estaba Néstor Dip y en un momento hablaba, fuera del aire, pasaban imágenes, estaba el colega Claudio Cardoso en la fila y entrevistaba, cortito. Como te dicen, el que laburó en periodismo deportivo en Transmies, o sea, hay que diferenciar el entrevistado de la voz del hincha, ¿no? Claro. Entonces, al entrevistado, otra pregunta, el tipo de dónde sos, pim pum, tum, ¿cómo te pega? Era dos cositas cortitas. Entrevistó 25, y Néstor Dip le decía fuera del aire, o sea, cuando estábamos fuera del aire y mirando todos los que estábamos invitados, eran las 9, me hicieron ir a las 9 de la mañana del domingo. Patriota. Y decía, quédate ahí, esa es la nota, toca acá cuando sea necesario. Se saque el auricular y me dice, disculpa, le digo, Néstor, sabemos que 5 minutos o 15. Participé una vez, estuve 1 hora y me fui. La nota eran las voces de los comunes. Yo podría haberme sacado y estaba ahí y daba mi testimonio como el pibe de 10 años, ¿no? Cómo te llegó el indio, cómo te llegaron Los Redondos. Porque en ese sentido todos nos sacamos el traje de notables y vamos a esa fila a llorar o a estar en silencio respetuosamente.
Decías recién un poco de salir a la calle, ¿no? De encontrarte. A mí casi me cuesta el vínculo con mi novio el domingo porque le dije... una separación. Le dije, mirá... No me gustó cómo nos despedimos. Yo no, pero un poco lo que le decía es, no puedo estar pensando a qué hora voy a volver o qué voy a hacer y demás. Yo necesito estar ahí. Y me pasaba esto de encontrarme primero en una línea E, en donde yo iba escuchando a los fundamentalistas, que también hablábamos con los colegas esto, yo entré por los fundamentalistas, si bien conocía a los Redondos, y yo iba llorando y la gente me miraba, y ya después en la línea C para ir a tomar el tren, es como que te mirabas con otro, te hacías gestos y entendíamos hacia dónde estábamos yendo en conjunto. Y me parece que pasaron cosas hermosas el domingo, donde te encontrabas a través de una canción, te consolabas a través de un abrazo con un extraño y reías a través de la anécdota de aquel recital, aquella comida o por qué te habías juntado a escuchar. Y me parece que hay cosas para destacar porque siempre remarcamos lo negativo. Digo, el operativo que se armó para contenernos, hubo cosas que estuvieron muy bien elegidas, como por ejemplo poner bomberos en los cordones para... Yo un poco lo que compartía en las redes es, no se desesperen cuando llegan a una puerta negra porque es el primer paso para que después tener distintas postas de cordones de voluntarios y de bomberos que nos van a ir guiando hasta llegar. Tuve la posibilidad de entrar, y la verdad es que me tocó, que seguramente lo deben haber visto, el testimonio de este amigo que llevó las cenizas de su amigo. Tremendo. Y entré con él en ese grupo, digamos, que todos pensábamos que podía llegar a ser, pero nadie se animaba a preguntarle. Y compartiendo mensajes, estos días me decía, le recibe la urna a Guado de Pedro y le toma los datos para devolvérsela, y fue quien lo dejó ahí con la organización a este amigo, y decía, yo cerré un duelo, el indio me permitió cerrar un duelo. Entonces tenés desde gente que se conoció en un recital, gente que le puso a su hijo indio, como también vimos en otros medios, gente que terminó de cerrar duelos y gente que abrió heridas y que ahora empieza a transitar este duelo. Un saludo a Patricio, el hijo de mi amigo Matías Barrios, si está escuchando. También. Camila, Patricio. Claro. Si mi amigo Matías está escuchando este programa, le mandamos un beso grande. Che, me quiero detener también en lo que se coló, ahí estamos en la Radio de las Madres, que se coló el vínculo entre el indio y la política, ¿no? Bueno, como si pudiera escindirse. Bueno, los pañuelos, ¿no? Arriba. Los pañuelos, las remeras de organizaciones, las banderas de Cristina Libre, el indio como un sujeto politizador de su tiempo. También en un momento en donde los partidos estaban cantando otra canción, ¿no? Donde los partidos políticos estaban viendo otra película. Eso fue, creo que Aliberti lo dijo el domingo en el editorial de Página 12, algo así como, miren, en la última semana Bullrich se peleó con Jorge Macri. El hijo del ministro de Justicia, un juez de casación federal, Máiquez, quiere directamente que haya una especie de ley mordaza indirecta, pero para el periodismo. No le importó a nadie. Y lo que dice Aliberti, que está muy bueno, dice, en la plaza yo vi, en Villa Domínico, en el velorio, ahí había un nosotros. Yo no sé en qué se va a transformar, yo no sé si es algo, yo no sé si... político es sin duda, una banda cuyo segundo disco se llama Octubre. Digo, no podría... ¿Cuál es la pregunta? Que comparaban, de hecho, la portada. Sí, es muy lindo eso, que esas casualidades, casualidad rocambolesca, al fin y al cabo. No son casualidades. O no son casualidades. Pero había un nosotros, el tiempo dirá... Mao cuando lo invitan a París o a Francia, no me acuerdo. ¿Usted qué opina de la Revolución Francesa? 1789, ¿no? Es demasiado temprano para saberlo, dice Mao. Totalmente, conocido ese proverbio de... Es fantástico, ¿no? Bueno, no sé qué va a pasar. Había como un nosotros ese domingo. Veremos para... Pero Nico, el nosotros existe hace un montón. De hecho, mira, nosotros en la obra... Pero nunca estuvieron todos juntos. Éramos 500.000 la última misa de Olavarría. Y bueno, nosotros acá había más, justamente, acá había más. Acá había el doble, pero ese nosotros estaba en la patria sublevada del rock and roll hace un montón de tiempo. Sí, probablemente, sí. Ese nosotros que si queremos somos, somos un montón y uno solo.
Eso es lo que pasa en el ricoterismo. Somos un montón y uno solo. Y como nunca en este mundo de mierda, en este mundo, 2 puntos, póngale lo que quiera, es ser tan uno mismo. Uno cuando va a ver a Los Redondos, cuando está en ese trance, cuando invoca el espíritu de Patricio Rey, es uno. Y aparte, y insisto con esto, queda demostrado que nuestra vida, nuestra manera de drogarnos, de excedernos, de peregrinar, de escuchar las canciones, se va al cielo de lo permitido, por lo menos. Yo me drogo los martes, los miércoles no. Yo me drogo los martes, nada más. Bueno. No, los miércoles hubiera dicho antes. No, especialmente. Es me condición dijeron, para este programa venir drogado. Me hubieran dicho. Bueno, la cuestión es que nosotros hace un montón de tiempo que fue creciendo como a fuego lento. Sí, por supuesto, pero verlo de esta manera, digamos. Esta vez era total y en el último, ¿no? Al ricoterismo tener un candidato y presentarse elecciones, eso no va a pasar. No, yo no digo eso. Es como el país sin territorio, sin bandera, pero con canción a la bandera, que es Juguetes Perdidos y el himno que jijiji. Yo no creo que sea nosotros, como dijo el pibe de Quilmes que se viralizó, ¿no? Menos mal que no lo velaron en la Casa de Gobierno porque lo decretamos presidente post-mortem y tomábamos la Casa de Gobierno. Había otra idea igual linda de no velarlo en un lugar institucional que a mí me gustaba, que era la no museificación. Eso era interesante. De hecho, terminó, como todos Los Redondos, terminó siendo velado en un lugar no ortodoxo. Digo, claro, hubiera sido hasta contradictorio con su propia historia, ¿no? No sé si contradictorio, en realidad fue una guachada, una turrada, una animalada, lo podrías haber hecho tranquilamente, toda la avenida Rivadavia, pero había algo... terminó todo mejor porque, digamos, terminó siendo mucho más familia. Por supuesto, mucho más. Y algo tan poético de que la fila termina uniendo a capital con provincia o provincia con capital. Ahora digo, eso también. Quieren construir un muro. Ahora que quieren construir un muro, justamente. Sí, siempre salieron bien esos muros. Sí, la historia del siglo XX. Con respecto a lo que dice Nico, mira, no lo había pensado eso, el conurba con la capital. Bueno, igual la Bella es como que... mirá la polémica que te querés meter. No, que Abella está muy cerca, digo, el puente. Pensé que ibas a decir que la Avellanedense... me parece que en otros lugares el límite es como más que de repente te piden visa, claramente. Claro, para el norte. No sé si para el norte. Sí, en otros lugares. Yo lo que creo que el viernes, con respecto a lo que dice Nico, tuiteamos algo que después se ganó un par de me gusta en eso de decir, va a haber represión, es justicia poética que el indio no tenga un velatorio oficial, que no sea en el Congreso, no van a cagar a palos, ya sabemos quién, y además va a ser por la nuestra, y en el conurbano, y además en Avellaneda, y en un lugar que es, que fue un polideportivo, casi un lugar de los clubes de barrio y de los espacios deportivos que fundaron Perón y Evita, y además que se llama del Trabajador. Gatica. Y Gatica. Ni hablar, no, Gatica no tanto, sino que el nombre es del Trabajador, no lo recuerdo bien, ¿no? Pero me parece que todo es tan de una justicia poética. Yo hoy hablaba con el Patita, el pibe que sale en todos los recitales de la silla de rueda. Sí. ¿Sabes hace cuánto que estaba tramitando la silla de rueda? Se la dieron el sábado a la mañana, le dijeron que estaba. Viste, el primero que lo saludó es Sky, sin dudarlo, con un mensaje muy Sky, muy a lo Sky, ¿no? Me parece que hay cosas que si el que no creía en Patricio Rey termina creyendo, ¿no? Porque son de una justicia poética tremenda. El pibe que llevó las cenizas, el pibe que al indio le escribe una carta que no lo lloró y que la llevó impresa en grande ese día a la fila para ir a agradecerle. Las ofrendas, las remeras, como dijo Pablo Grillo, hay que hacer un museo con todo eso. Seguramente las generaciones también, ¿no? Lo intergeneracional. Yo fui con mi hija a Villa Domínico, pero había padres, hijas y abuelas, ¿no? Sí, con lo que pasa es que además con Los Redondos sucedió algo, creo, entre muchas cosas singulares, que el corte etario, bueno, un poco como decías vos, Sol, los jóvenes y los adolescentes terminan siendo más público que los anteriores. O sea, ya estamos acostumbrados a ver que a Paul McCartney o a los Rolling Stones va el abuelo, el papá, el hijo, etcétera. Pero con Los Redondos o vas a ver a la kermés, hay más adolescentes que veinteañeros y treintañeros. Eso no existe. Creo que no existe ninguna banda del mundo donde tomar una especie de... Digamos, si eso no es vanguardia popular, no se me ocurre qué es. Que la generación más joven, a partir de los 12, 13, escuchen sus papás Los Redondos o no tengo idea, no importa, termine siendo más el público mayoritario
de la escucha, de ver a los grupos que hacen los temas, Patricio Disco Show, ¿cómo es el otro? Moma Sam, bueno, no me acuerdo. ¿Los tributos? Claro. Pabellón Séptimo. Claro, hay un montón. Nombrémoslos a todos, Rey Garufa, hay un montón. Lógico. La Kermés, que está Dawi. ¿Termina así? No, la Kermés no es tributo, por favor. Se desprende del árbol genealógico de Patricio Rey. No, está bien, pero tocan temas. Pero si son ellos. Bueno, sí, son 2 redondos, está bien. No, son 4, más todos los técnicos y todos los plomos. Bueno, Sergio Dawi, Semilla. El árbol genealógico de Patricio Rey. Bueno, termina, para Wikipedia después, para. No, déjame terminar la idea. Para. No, está bien, no, pero quiere decir, no, por supuesto, no, más allá de eso, la gente va a ver en la Kermés los temas, gran parte de los temas de los redondos que hacen en vivo con otros cantantes. La última vez tocaron cuando en el Teatro Rivadavia. En el Teatro de Flores. Bueno, en el Teatro de Flores. Y la mayoría eran, pasé por la puerta y todo adolescente, digamos. No sé qué otra banda, grupo, hay varios. Como árbol genealógico. Y hay algo muy importante. Varios, que donde el adolescente es más que la gente de hay antes. Hay varios, hay muchos de la nueva generación musical de rock que te puedo hablar, tocar este fin de semana el Plan de la Mariposa, tenemos unos grandes que vienen ahí llenando estadios, hay varias bandas. No, bandas que tengan 50 años que los adolescentes... No, dijiste la edad, dijiste bandas de rock, hay muchos que... Obviamente me refiero a eso, por eso mencioné a Paul McCartney y a Rolling Stone. Generacional. No existe, absolutamente, no existe, o sea, vas a ver a Paul McCartney, a AC/DC, lo que sea, hay grandes y chicos, mitad y mitad. Bueno, los redondos, o sea, un trasvasamiento absolutamente cultural del cual se adueñaron. En parte gracias a las políticas, en parte el indio empezó a hacer más explícitas sus políticas, empezó a hablar de minorías, de todo del colectivo feminista. Esto no sé si influyó o no, pero no existe banda histórica que cuyo corazón haya sido tomado más por los jóvenes que por los que estaban antes. Eso me parece vanguardia natural. Creo que hay un dato muy importante a marcar de por qué también esto del acercamiento de pibes que por ahí no hubieran llegado, de pibes y pibas que no hubieran llegado a conocer al indio en este contexto, que es el tema que saca en colaboración con Woz, que en realidad es de Woz, el tema que es Quemarás, lo cual marca ahí una apertura de, mi viejo conoce y curte la música de Los Redondos o del Indio, los marsupiales, los fundamentalistas. ¿Quién es este flaco? Creo que es más allá de eso, ¿eh? Si lo de Woz no estaba, hubiese sido igual, porque de hecho el rock tiene que ver con estar enfrente de mi papá. Ahí discuto. La definición del rock es lo que está en contra de mis viejos. Polémica ricotera en el aire de la radio. Claro, están en desacuerdo. Exactamente, claro. Coincido acá también, creo que esa cuestión de generacional, digo, porque yo jamás vi al indio, nunca fui a una misa, pero porque me parecía siempre un montón, era muchísimo para mí, como tanta gente, todo. Pero sin embargo, sí atravesó parte de mi vida, entonces creo que también eso... Creo que no todo el mundo sabe o no estuvo tan visible ese mundo que fue oculto, ¿no? Estuvo oculto, estuvo ahí, que estaba ahí emergiendo, que algo se estaba cocinando, que es los fundamentalistas y demás, pero que era un mundo totalmente privado, ¿no? Yo incluso lo hablaba, mi mamá y mi papá nunca jamás escucharon Los Redondos, ni en mi casa se escuchaba nada, yo los escuchaba sola y ni siquiera a mi hermano, que tiene 5 años más que yo, le gustaba. Pero creo que esa idea también de que ahora quizás haya generaciones que lo escuchen por esto, ¿no? Sí. Y eso es increíble, que haya nuevas generaciones que incluso ni siquiera lo vieron al indio vivo y que ahora se pueden apropiar de su música. Sí, totalmente. 22:35, cuando volvamos nos vamos a meter con temas más polémicos aún, como por ejemplo la condena o reivindicación de la cultura del aguante. Vamos, para meterle un poco de... ¿Cómo viene el minuto a minuto? Bien, Néstor Dive en este momento está diciendo sostengan ahí, en este momento... No me traiga un problema eso, era para... No, es un amigo Néstor Dive, me está jodiendo. Pero es un tipo que conoce la dinámica de la televisión muy bien. El foco. Le decía, por acá no pasé, lo importante es las voces. No, comparto la anécdota, traigo a Néstor Dive. Por eso yo acá vengo con las patas embarradas de Gualeguaychú, de Villa María. Gualeguaychú no se podía... Bueno, después vamos a hablar qué recital jodido el de Gualeguaychú. 22:35, vamos a una tanda comercial y cuando volvamos seguimos con esta mesa de lujo hablando de qué más, sino de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mandanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. en toda la República Argentina. ¿Qué es un pancake, Sol? Bueno, los que por ahí consumimos los argentinizados diríamos que son los pancakes de banana. No es el caso de los que le gustaban al mister, que aprendí a hacer, que son los típicos que ¿vieron las tiras yanquis? Sí. Bueno, esos que se les pone como maple, miel jarabe, de maple. Eso mismo. Jarabe. ¿Usted le mandaba pancakes a Carlos Alberto Solari? Sí.
Sí. Fue ¿Cómo puede contar cómo con empezó? Cartitas. El famoso amigo por correspondencia, pero esta vez te manda un panificado. En realidad, todo empezó, como cuento corto, a raíz de buscar la entrevista, fui por las vías formales, a través de su prensa Luz Espeche, después hablando con KBK, su fotógrafo oficial, que aprovecho a todos para mandarles un saludo inmenso. Uh-huh. Y bueno, ya había agotado todo eso, entonces empecé a escribir en todos los posteos, diciendo, quiero una entrevista, quiero que te entrevistemos en Perros de la Calle y demás, firmaba como Sol la Produ. Así estuve durante muchos años, casi 5. Él me iba contestando, era un gol, cada vez que ponía un like o contestaba. Y cuento corto, hace un año, en un mes de julio, recibo un inbox de Axel Lang, el ingeniero de sonido, diciéndome, tengo 2 audios para mandarte, pero no te los puedo mandar por acá, me puedes mandar un mail o un teléfono. A raíz de eso empezamos estuve 6 horas llorando, como demás, pero empezamos a cranear la nota que grabamos con Andy, que la grabamos en el mes de agosto y termina saliendo en diciembre, la misma semana que tocan Los Fundamentalistas en La Plata, y esa misma semana, ahora también lo puedo contar porque ella lo contó al aire, porque a mí no me correspondía, grabamos la nota con Matías Martín, que todavía no está editada. Mirá. Que nos la dieron unas semanas antes del final de la ida, de la partida del Mister. Y a raíz de eso empezamos a hablar con Gastón, su asistente, que también le mando un abrazo enorme, y fue como, se viene el cumple del Mister, ¿qué le puedo regalar? Y les mandé a hacer qué buen título. Yo haría un podcast, que regalarle al indio. Puedes hacer una novela con eso. Y le mandé unos alfajores impresos de Perón y Evita. De chocolate. ¿De qué? ¿De chocolate? De chocolate. Me dijo, no me puedo comer esto. Yo le dije, te tengo que comer porque son de chocolate y dulce de leche, se van a poner feos. Y le mandé unos pancakes en tupper, que uno lo humaniza un poco con todo esto, con el jarabe de maple. Y a raíz de eso, una vez por semana o cada 15 días, les mandaba. Y él me decía, me daba indicaciones, hacerlos más grandes, porque apilo mucho, si no, como esas cosas. Y le mandaba cartitas. ¿Qué le pusiste la última vez? ¿Puedes contar? La última vez, sí, fue el viernes anterior. Y le pregunté, por ejemplo, si alguna vez había tenido un proceso creativo y cómo había salido de ahí. Le conté que... ¿Cómo si alguna vez había tenido un proceso creativo? Si alguna vez había pasado por un bloqueo. Sí, por proceso, un bloqueo toda su obra. De proceso creativo. Lindo fallido, está bueno. Y también le conté que me estaba como... Yo le hablaba como si fuera lo que sentía, un pariente, ¿no? Uh-huh. Y le conté que me estaba por mudar y cuáles eran mis preocupaciones, que cómo estaba él. Siempre era como un vínculo muy ameno, o sea, cuando nos juntábamos y era como, escuchar música, lo último que estaba haciendo. Pero bueno, eso fue como lo último que le mandé y que le contaba. Y siempre, expresándole el amor y el agradecimiento por abrirme las puertas de Luz Bola y de su casa. Excelente historia la del indio y los pancakes, amo. ¿Cómo salió? Sol Ligera y sus panquequitos ¿Y cómo salió el bloqueo creativo? ¿Te contestó? No me contestó. No llegó a contestar. No llegó a contestarme, o sea, porque tenía eso que por ahí te contestaba o no. Pero siempre había como, viste, lo llegó, está comiendo, está contento. Así que fue como, me quedé con eso de haber llegado, porque también qué pasa con esto, ¿no? De tenías la posibilidad pero no lo hacías, ¿no? Que también un poco hablábamos cuando venía para acá con quien me traía el chofer de aplicación, y me decía, ¿cuánta gente fue o iba a su casa? Porque sí, en el solo hecho de estar afuera y gritarle. Claro. Qué privilegiada, Sol. Sí. Vos que hacías, Yair, comparaciones políticas, tal vez se lea como jóvenes yendo a visitar a Perón. Puerta de Hierro. Puerta de Hierro. ¿Quién podía entrar? ¿Quién no? Sí, yo lo vi, empecé escribiendo en una carta, me abrió, claro. Bueno, Dani Tonietti usaba mucho eso, lo del Puerta de Hierro, y para el indio le cabía. ¿Yo puedo preguntar? Sí, pregunte, métase. Usted tiene impunidad total en esta radio. No, ¿por qué? Quería saber que yo le escuché que está resumiendo Sol, pero está bueno que cuente lo que se viene, porque la sensación es, manda saludos de la República Independentista de La Teja, que están sanando en este momento desde Uruguay.
es un barrio La Teja, pero que son como de mataderos esa gente, ¿viste? Quieren la independencia de La Teja, sin irse de Montevideo, mandan saludos, que están sanando al escuchar este programa. Y está bueno que Sol cuente lo que se viene y de la entrevista, que lo que contó Matías, que fue adelantando, Matías Martín, que le hizo una nota, y lo que viste vos de lo que se puede llegar a venir, que ni sabemos. Y en realidad fueron 2 entrevistas totalmente distintas. Voy a contar como algunos detalles. En la entrevista con Andy, él me permitió preguntar. O sea, como la condición era que yo pudiera preguntar en esa entrevista. ¿La condición del indio? Sí. Qué notable su generosidad. Sí, y aparte yo, vengo haciendo entrevistas hace tiempo, como desde otro lugar, porque a mí me gusta hablar de las historias, por eso también creo que conecté tanto con su entorno, y él me decía, sos una freak, por eso también es como te di bola, por tu lealtad y por haber estado siempre ahí, pese a que yo no te daba bola, o sea, como podemos hablar sobre eso. También digo la importancia de cuando uno tiene las posibilidades no quedarse con eso, y si le caerá mal, si le pregunto esto, como digo, independientemente de quién sea la persona que tengamos adelante. Con Andy fue realmente una entrevista en donde mucha gente me marcó que se lo notaba cómodo y riéndose en la entrevista, y en realidad fue así. Estuvimos más de 2 horas y media de grabación. Y en la entrevista con Matías, yo fui más desde un lugar de productora, más de nexo, que esto yo también lo había hablado con el entorno, con la diferencia de las 2 entrevistas. Yo la de Andy, al ser parte del programa, podía estar más presente, más allá de que me permitieron sentarme en la mesa con ellos a hablar. Y en la de Matías fue más como estar cebando mate y estar mirando la charla de ellos, y fue el encuentro de un fan. Un poco lo que me pasó también a mí, hablando con el míster y escuchando música, y que le mostrara en qué estaba trabajando y escuchar cosas de las que estaba trabajando, y que le contara de cosas de su vida y demás. Soy como muy cuidadosa porque no sé tampoco qué va a quedar en la entrevista, y tampoco sabemos ahora cuáles son los pasos a seguir en cuanto a... Se imaginarán que yo no voy a estar escribiendo en este momento para preguntar cuáles son los pasos a seguir de la entrevista. No, y no lo vamos a spoilear al colega Matías Martín. No, y lo aclaro también porque habla del tacto como colegas. Digo, muchas veces, a mí me pasó en este momento que me llegaran mensajes a toda hora invitándome a lugares, ¿no? Que lo hablábamos un poco afuera del aire. Sí. Y si hay algo que también me han destacado desde mi trabajo, es yo tengo como, primero, privilegio a la parte humana antes de la cuestión de la nota. Y la verdad es que con algunos colegas me pasó de decir, che, te estás pasando. Entonces, como todo bien, pero no sabes del otro lado cómo está la persona. Entonces también desde ese lado con la nota lo que decidimos como equipo es esperar, nadie nos apura, es algo que actitud indio. Que es inédito. Redonda. Actitud redonda. Eso de ser fiel es muy redondo. Yo igual no quería anticipar la nota de otro periodista en otro medio, que la vamos a ver en todo caso, sino que... ¿Cuándo sale? La vamos a escuchar eso, porque Sol? No los permitió video en ninguna de las fiel dos. A su estilo, ¿no? ¿Tiene fecha, Sol? ¿Cuándo sale? No, todavía no. No, nada. Voy a lo que Tute sacó una hace poco. Muy buena la de Tute. Muy buena la de Tute, recomendable. Y voy a eso, ¿no? A que, Luquita Solari, que vino invitado a tocar la guitarra, Lucas Solari es su sobrino. Sí, es lo más, se mandamos Lucas un abrazo. tiene fotos con Indio en la carretilla llevándolo, ¿no? Y esto un poco lo que dice Sol, yo lo extiendo a Los Redondos porque yo empecé, o ratifiqué mi fidelidad como periodista a los 20 y pico años con Los Redondos, con Sergio Dawi y con Semilla, y en esta radio, por el tema de que esta radio abre puertas, y uno lo sabe, incluso hospedaje en otros países, pero además en eso de había que entrevistar a Los Redondos en el 2002, ¿no? Cuando te dicen afuera del aire, y después lo que dice Sol, de cómo somos los periodistas, había que entrevistarlo y que te digan, hey, de Los Redondos nada, por algún proyecto solista de Dawi o algún proyecto de Semilla, sea Pintura, o el 2 Saxo 2, o Semidawi, o algún... y eso de ser fiel y de cuidar la parte humana primero, más allá de que nos arda la primicia o lo que contar. Yo a lo que iba es a todo el material que hay, y puede llegar a salir, y en los que se tienen que poner a laburar, el técnico de sonido del Indio, los marsupiales, porque hay un montón de maquetas ahí dando vueltas. Sí, tenía como 3 discos rígidos de material, estaba abriendo cosas de los 80,
que estaba laburando, que ahí también se veía lo vigente. Yo en las charlas, que esto no está grabado, porque yo disfrutaba mucho de sentarme a hablar con él, o sea, tuve 4 encuentros con él, pero para mí fueron miles, y aparte eran como de determinado tiempo. Cada vez, aparte que hablaba con alguien, terminaba generando un vínculo, digo, tanto como con Barbie, la curadora de Bruto, que él me hiciera llamar para ir a la inauguración de Bruto acá en Buenos Aires, digo, como un montón de cosas que yo digo, él estaba en ese detalle, o sea, si realmente se abría la puerta de su casa, él te tenía presente en todo momento, y para mí, yo lo conté un poco en los posteos, también lo conté en la carta cuando salió la entrevista con Andy, que la titulamos con Cassiari y la piba de los almohadones, que eso es para otro momento, digamos, si después quiere entrar ahí de que le cuente esa historia, pero a mí me cambió la vida Solari. A mí el Indio me pasó de ser una productora que no habitaba el lugar que tenía, trabajando ya hacía 4 años en ese lugar, a que le cayera, y me sigue cayendo, una carretilla de amor por el público, por los redondos, por los fundamentalistas, los marsupiales, que te reconocen y lo primero que te dicen, sos vos. Y yo los miro y me pasa ahora que me quiebro y lo primero que quieren hacer es darte un abrazo y decirte, loca, yo te abrazo porque vos estuviste con él. Yo te abrazo porque vos no entendés lo que para mí simboliza el Indio, y te empiezan a contar su historia y yo les agradezco. Y para mí es eso, es un chabón que creo que no mide y no pudo ver la magnitud hasta ahora, aunque en la nota con Tú te lo dice. Para mí lo más loco es que la gente se mueva para aprenderse mis canciones, para saberlo, y a mí eso me da felicidad. A mí me cambió la vida. Y agradezco haberle podido decir, mirándole a los ojos cada vez que lo vi, te amo, loco, gracias. Estoy agradecida con vos, me cambiaste la vida. Y él como... no. Increíble que para mí pasa algo con el Indio Solari, que es incluso una beatificación en vida, ¿no? No pasa ni con los más profundos profetas, ¿no? Pienso en Mahoma, pienso en Jesús, ¿no? Los grandes mitos se construyen a partir de la muerte. Es muy difícil construir un mito en vida. Son muy pocos en nuestro país. Perón, el Diego, y deja de contar. En realidad ese tipo de personajes son muy pocos en la historia del siglo XX, si lo extendemos. Sin duda. El que quieran en casa, sea Fidel, el Che, ¿cuántos personajes hubo en el siglo XX? Muy pocos, de ese nivel de magnitud. El Indio es federal y argentino, pero sí, es como creo que vamos a andar recitando, es como Martín Fierrístico, va a quedar en el habla popular. Con la música, las letras solas, tiene algo. Los hermanos se han unido, ¿de quiénes? No sé. Con algunos artistas, poquísimos para mí pasa eso. Con los Beatles, que van más allá de la música, cualquier chico intuye que 4 figuras con el flequillo así son los Beatles. Es algo más allá de los gustos. Y en el cine con Chaplin, cualquiera reconoce este tipo con el bombín y el traje al vagabundo, al Trump. Es dificilísimo que suceda eso. No se me ocurren otros ejemplos. Y con los redondos y con el Indio pasa eso. Es como un lenguaje, entre muchas bondades que podríamos hablar, son como un lenguaje en sí mismo que sobrepasa la música, claramente. Pelado, contame un poco de qué trata la obra Una Obra Redonda. Tengo un fanático tuyo que se llama Juan Cruz, que está escuchando en este momento diciendo el Pelado es un fenómeno, la obra está buenísima. Así que contá de qué es lo que está proponiendo ahí. Es un poco lo que dice Sol, ¿no? Me tuve que alejar del micrófono y mirar para otro lado. No la quiero ni mirar a los ojos ahora. Pero la devolución en una obra redonda es medio eso, ¿no? Una obra redonda es un documental en vivo. ¿Por qué no hicimos una lata? Porque somos ricoteros. Porque había que tocarlo en vivo y que el cantante sea muy parecido, tenga su physique du rol, tenga un registro de voz muy parecido y fuimos incluso a grabar Del Cielito, hicimos unas piezas porque tenemos la idea de sacar así como una cosa de realismo mágico, de mirar al banco donde sacaron la foto de los redondos y haya un pelado, hay unas fotos, hay escenas, o descubrir un viejo cassette, eso está, pero la cuestión es el vivo de que, pues yo podría haber dicho, octubre pasaba esto, contextualizar y poner las imágenes que están dando vuelta a octubre, pero lo quisimos hacer en vivo.
¿no? Al haber un bagaje informativo y en internet de imágenes de casi todas las épocas, ahora, y perlitas de todas las épocas, podríamos haberlo hecho. Me parece que hacerlo en vivo, un documental en vivo con audiovisuales, con el relato histórico, con actrices haciendo de madre de Plaza de Mayo, de Poli, de la monona que se desnudaba, alguien del Mufercho, otra persona del 12 que reparte el redonditos. 12, me contaron la historia del 12, increíble. El 12, el docente que cae en cana, ¿no? Con también alguna causa por manejo de alguna sustancia, y que era el tipo que hacía los buñuelitos que le dan nombre. No, él los repartía, ¿no? Los repartía. No, hace poco nos hicieron una nota, Pablo Arcuri, que terminó la nota y me dice, la última frase es, yo cociné una vez los redonditos. Pero era para empezar y la nota sobol. Y después hablamos en privado. Nosotros cuando vamos sobre todo a La Plata, que ahora vamos el 20 de junio al kilómetro cero del ricoterismo, le digo yo en esto de empatarlo con el peronismo, ¿no? Si Berisso es el kilómetro cero del peronismo, está cerquita. La Plata es el kilómetro cero del ricoterismo. Coleccionamos anécdotas, pasan cosas increíbles. Sale una amiga del Mufercho que te putea y te dice, ¿ustedes quiénes son? ¿Quién les contó todo esto? No, señora, ¿no? Está la hija presenció una función, la hija de Jorge Moura, el mayor de los Moura, desaparecido por la dictadura, que yo nombro, y en cuanto hago el silencio se escucha en el fondo del teatro, Jorge presente, hablando de la época de la dictadura, ¿no? Un poco para contextualizar, no venimos a contar la historia de la banda, de la historia oficial de la banda que no tiene historia oficial, más sí a ratificar que los Redondos eran muy conscientes de lo que sucedía en cada momento del país. En el 76, o en dictadura, Rocambole había ganado elecciones en Bellas Artes, sin el apoyo de radicales ni maoístas. En el 72, bla. ¿Cómo no iba a saber Sky Bellinson si el ERP le desaparece a su padre, el empresario kazajo y millonario Aylon Bellinson, durante 5 días? Había estado en el Mayo francés, Sky, su hermano, gente de dinero. ¿Cómo no iba a saber el Indio Solari si ya metía pluma en una banda llamada Dulce Membrillo, con Y, donde cantaba un tal Luis María Canosa? Tocaba el bajo Federico Moura, y el más grande de los Moura lo desaparece la dictadura. Ahí surge el grito, ¿no? En La Plata. Y después nos escribe por privado y era Lucía Moura, la hija de Jorge, y dice, yo tengo una banda. Automáticamente, próximo show de una obra redonda en La Plata, la Moura, la banda de ella, tocó de telonero. Mirá, qué grande. ¿Tiene función en La Plata? El 20 de junio en el Teatro Bar de La Plata, que es donde tocaron los Redondos en septiembre del 84, y uno de los lugares que hemos señalizado. Nosotros, donde es un berretín que tenemos con Leo Melis y Gerardo Anchava, que estamos en esto, mi pata periodística dice, vamos a buscar los lugares, actuar en lugares donde tocaron los Redondos. Y llevemos la placa. Un urbanismo ricotero. Está en el Margarita Girgu, donde estamos ahora el 15 de agosto, pusimos la placa. En la cancha de Lanús, en el microestadio, mayo del 92, pusimos la placa. Cancha de Unión, pusimos la placa. Cancha de Colón, River y Racing, cuando se cumplieron 25 años, que hicimos el acto, tocó Hernán, nuestro cantante, gente de cultura de Racing, un par de periodistas. Tenemos un mural en Salta, donde fue el bar El Polaco, en la puerta, hecho por artistas plásticos salteños. Y ahí vamos, cruzaremos el charco en algún momento a Montevideo y señalizaremos el Centenario y el Palacio Peñarol. Y la esquina bar, que no existe más. También. Que aparte, quien quiera ir a ver de esos inicios, googlea la Cofradía de la Flor y va a ver de todo, va a ver tal cual todo esto de lo que está contando, algunas fotos, porque hay muy pocos videos. Tremendo. Bueno, qué entrevistado de hoy. Muchos mensajes que le llegan, le voy a leer solo algunos. Nadie se acuerda que era entrerriano, lo primero que lea. Sí, ¿cómo no nos va a acordar? Bueno, pero eso está en Wikipedia. Hoy escuchaba una entrevista con Lalo Mir, que él habla de su entrerrianismo incluso. Buenas noches, abrazo desde la República de La Teja. Gracias a su obra estoy acá hoy. Gracias a haber conocido gente hermosa en la ruta del universo de Patricio Rey. Abrazo redondo. Julita de Lomas también nos escribe. Dice, fui a ver a los Redondos de piba. Nunca fui netamente ricotera, supongo la tristeza que me produjo siempre. No puedo parar de sollozar desde el viernes. El Indio es lo primero que se me viene a la mente al despertar. Si me despierto en medio de la noche, luego cantando una de los Redondos o de los fundamentalistas. La ida del Indio me atravesó como una bala. Beso grande, Julita, hasta Lomas. Acá Javier de Villa María dice... al Indio le gustaba venir a tocar a Villa María. Vino 3 veces, me memoricé todas las canciones. Dice, vaticinó el tiempo actual con 2 odas de los 90, Nueva Roma y Pogo del Payaso Asesino. Mario también dice...
Bueno, Indio es enorme y eterno, 1 millón de individualidades sumadas a un conjunto, no lo van a poder explicar. Mi opinión humilde es que el Indio fue un líder sin querer serlo, nos escuchaba y nos devolvía con su lírica y poesía. Te leo uno más para no robarles tanto tiempo. Diego de Corrientes nos regala una versión de Un poco de amor francés de Yvonne. La tomamos ahí, otro de los aportes. Porque recién pasamos Vencedores Vencidos, la versión de Lali. Mirá vos. Sumamos ahí la versión. Y Carlos Marrupe, que está en Salta, Carlos de Salta, dice: Bar o Café El Polaco en Salta, año 1979, para complementar 78, enero del 78. Enero del 78, bueno, acá te Funes al 80. Mirá, la dirección. La próxima que vaya para Salta. ¿Está una hora redonda en Salta? No, todavía. ¿Qué estamos esperando? Y estábamos hablando, de hecho, el otro día es muy loco. El viernes llamó un productor y dice, sin saberlo, nos juntamos en el paredón que hicieron ustedes. Habíamos hablado la semana anterior. Había hablado con Jera para hacer la obra en Salta, pero bueno, somos un montón. Íbamos a ir con la banda, solo 10 personas. Laburamos todo, el viernes y el lunes. Hay que llegar acá a las 8 de la mañana y ir a laburar. Vamos a hacer esto, te voy a comprometer al aire. Cuando hagamos la obra redonda en Salta, sorteamos 2 entradas en la Radio de las Madres. ¿Te parece? En este momento sortea entradas para la fecha que quieras. En este momento. Tribunero y medio. Bueno, empiecen a llamar. Empiecen a llamar, sumo más. Si hay alguien de Salta escuchando y quiere llevar a una obra redonda, que reserven. Escribe y después le hacemos yo lo que decía es que si quieren ir este sábado a Merlo, el sábado que viene a La Plata, el 4 a la Arena Sur, a Whiskey de Castelar el 18, al Marquí el 31, al Galpón de Hurlingham el 1 de agosto o el 15 de agosto al Cirugu, que llamen y sorteamos entradas. No lo puedo creer. Ordenemos este lío. Claro. Bueno. ¿Tienes redes para ir a ver todo esto que dijiste y seguir viendo el movimiento? Sí, no, las redes son las de Una Hora Redonda, ¿no? Claro, está todo ahí. En las redes, bueno, vamos a estar... Esto es radio en vivo, vamos a estar sorteando 2 entradas. La productora, viste, que toque ahí ya te ordena. La productora ya te ordenó dónde lo busca. ¿Querés sortear con Andy 2 entradas mañana? Bueno, se armó el despelote. Che, quiero agradecerle mucho por venirse hasta acá, hasta la Radio de las Madres, para charlar 1 hora, para procesar colectivamente también lo que estamos sintiendo, experimentando, viviendo. Gracias al pelado Fer Casas, impulsor de Una Hora Redonda. La googlean, @Una Hora Redonda. Te digo, mi amigo Juan Cruz nos viene quemando la gorra, vaya. Eso le decía, paró un poquito. Hoy le dije, Juan Cruz, más vale que escuches este programa. Muchas gracias a Sol Lillera, productora de Perro de la Calle, y su definición me encanta. Persistente, perseverante, terca, tenaz. El Indio te diría linda y perseverante, que fue lo que me firmó y que tengo tatuado. Linda y perseverante. ¿Dónde lo tenés tatuado? En el brazo. Lo tendrías que haber mandado así: Sol Lillera, linda y perseverante. Definida. Nicolás Picherski, editor y redactor en Clarín. Muchas gracias también por estar aquí hoy. Gracias a vos. ¿Sabés qué pensaba el oyente que te decía memorizar? Era telepatía las letras. Todos los que los vemos a Los Redondos y el Indio, era instantes antes de la posición de la guitarra y los acordes, saber qué tema iba a sonar y empezar a saltar desde el pie de los astilleros a lo que sea. Telepatía, más que memorizar las letras, es una telepatía previa única. 23:05, nos vamos una tanda muy cortita. Cuando volvamos seguimos hasta las 12 de la noche en esto que se llama Y si sale bien. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a tus necesidades. Cotizá y mejorá tus costos ingresando a provinciaart.com.ar/pymes o consultando con tu productor o productora de seguros. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/SRT. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza. Para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza.
sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión.
22:10, un poco de ricota en la radio de las madres. Que iba a sonar sin no? Y les vamos a contar que estamos regaleros en el huerto. No solamente, vamos a ver cómo todavía no operativizamos la entrega de las entradas que acabamos de gestionar en vivo. Que acabamos de gestionar en vivo, porque esto es así, es un programa. En vivo. Gestión y producción en vivo, pero ahora tenés un libro, teatro, literatura. Este programa viejo te mantiene culturizado. AM530 está sorteando un ejemplar de Michel Foucault Intercultural de Ediciones Sikus, escrito por el filósofo puertorriqueño Juan José Vélez Peña y publicado por la editorial Sikus. Trata sobre el itinerario geográfico e intelectual de la filosofía de Michel Foucault. Mirá. Y cómo su pensamiento fue recibido, transformado y apropiado en Alemania, Estados Unidos y especialmente en América Latina, en nuestra América. Para participar, nos escribís tu nombre y tus últimos 3 números del DNI al 11 3200 0530. Te llevas este libro, Michel Foucault. Es cortito, está bueno, ¿no? Cortito, muy bueno y al pie para vos, Foucaultiano del barrio de Avellaneda. Nos escribís, lo pasás a buscar y te llevas una gran lectura de arriba. En un rato, Falopita de redes, ¿qué nos va a traer del huerto hoy? Y un poco de una crónica del velorio, de ese acto, ya que está acá gente, me da cosa, pero está gente de Colombia, acto psicomágico. Opa. Ahí un realismo mágico. Un realismo mágico. Suburbano. Totalmente, con urbanense a full. Pero justo que hablábamos en el bloque anterior, con excelentes invitados, muy cultos los tres, me acordé de un tuit de Susie Q que dijo: el día que falleció el lindo, en realidad el día siguiente, unas ganas de llamar a mi novio de 15 años que me hizo escuchar Los Redondos por primera vez y proponerle ir a chapar a la cola bajo la llovizna. Maxi Pascual, si me estás leyendo, perdona a tu mujer y tus hijos, es con todo respeto. Nostalgia y lesbianismo. Yo creo que muchos, cuando puse este tuit, me escribieron y me dijeron, menos mal que no fui la única. ¿Quién no tuvo una noviecita ricotera o un noviecito ricotero en la adolescencia? Classic. Qué hermoso, un amorío ricotero. Bueno, viejo, pero nos vamos a poner serios, como amerita, porque ustedes saben que Latinoamérica está en el round 15 del Roña Castro a las piñas. Está ahí. Te digo, F5 a los datos electorales de Perú. Vamos a ponerlos igual. No, esto es tremendo. Roberto Helbert Sánchez Palomino gana por ahora con 6.000 votos de diferencia en 18 millones contra Keiko Sofía Fujimori Iguchi, 97.9 de los votos contados, 6.000 votos, Robert. Vamos todavía, viejo. Y Keiko no tiene otra idea, que se fue a Colombia también a apoyar a la derecha allá. O sea, la tipa está en todos lados. Derrotada, chao, anda a Colombia. Pero vamos a hablar de lo que sucede en Colombia, porque hoy tenemos en el piso 3 invitados muy especiales. Quiero darle la bienvenida a Juan Camilo Lenis, militante del Pacto Histórico, periodista residente en Argentina. ¿Qué haces, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jair? ¿Cuánto tiempo? Bienvenido. También está Paola Gallo, que es militante del Pacto Histórico también en nuestro país. Hola, Paola. Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Por favor, y también está otro amigo de la casa, Juan Oteca, que es migrante colombiano, miembro del colectivo Generación Verdad Más en nuestro país. ¿Qué haces, Juan? Todo bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, contento de que estén acá. Bueno, cuéntenme qué escenario tenemos en Colombia, que lo venimos siguiendo muy de cerca, la revalidación del gobierno de Petro en la figura de Iván Cepeda y un balotaje que aparece complicado, pero también esperanzador. ¿Qué me dicen? Bueno, de pronto sí es un escenario, es una tanda de penales bastante compleja la que estamos viviendo. Básicamente lo que vimos fue el traslado del voto evangélico hacia Abelardo de la Espriella, que es como esta otra figura que se erige representando un modelo totalmente opuesto al que representa Iván Cepeda. Un traslado de ese voto evangélico que ya venía trasladándose desde las legislativas. Los evangélicos no responden encuestas, también no la viste venir. Y claramente una unión de las derechas
que se esperaba para la segunda vuelta, se la hicieron en la primera, y lo que genera es este ambiente como muy polarizado, muy cercano a las cifras, y también con antecedentes de una ampliación de la votación en millones de votos para la segunda vuelta en todas las elecciones que han tenido segunda vuelta. Entonces, estamos ahí. 57% el número de participación en esta primera vuelta o menos del 60%, ¿no es cierto? O sea, sí. Una de las hipótesis es, se puede ir a buscar ese bolsón gigante, monumental de voto que, por diferentes razones, ¿no? Incluso sumo una que leo yo, por cierto triunfalismo, no se acercó a votar. ¿Cómo se le interpela a ese 43% que se quedó en su casa? Bueno, yo creo que a esta gente, no solo que se quedó en su casa, sino al que quiere votar en blanco, al que no encuentra una identidad en ninguno de los dos candidatos, o está muy atravesado por la violenta campaña, ha sido una campaña realmente difícil. Les estamos proponiendo, elijan a quién le van a hacer la oposición. Uno también puede elegir a quién hacerle oposición. Creemos que es un escenario donde el fascismo es uno de los proyectos que están en la candidatura de la Espriella, y estamos abiertos a todas las conversaciones posibles que nos lleven a hacernos cargo del escenario. Yo pienso que es único, ¿no? Porque, bueno, es la continuidad o no, o la ruptura de que la izquierda por primera vez está gobernando en Colombia hace 4 años. Así que, bueno, nada, un momento súper definitivo, pero la propuesta que tenemos es esa. Si no están convencidos, elijan por lo menos a quien le quieren hacer la oposición. Bien, Juan, bueno, ¿qué ves? Y también, ¿qué faltó? ¿A quién faltó hablarle en esta primera vuelta, no? Hay logros tangibles del gobierno de Petro, si bien a uno le gusta ver sus posicionamientos en política internacional y algunas de las discusiones que busca instalar, el tipo casi que duplicó el salario mínimo, se metió a tocar variables muy importantes como el sistema de pensiones, intentó avanzar con más o menos eficacia sobre el sistema de salud. Hubo una falla de comunicación en la campaña para la primera vuelta, hubo cierto triunfalismo que también atravesó la campaña. ¿Qué evaluás como lectura de lo que fue esa primera vuelta? Bueno, yo creo que en términos de contenido se dijo lo que se tenía que decir, o que la propuesta que tenía Iván Cepeda y Aida Quilcue se dijo, que era un gobierno y un programa especialmente destinado para proteger la vida en Colombia. Creo que el contenido estuvo perfectamente planeado, la dirección que tomó fue buena. Lo que sin embargo creo que falló fueron los canales de comunicación. Me parece que ahí faltó una cercanía y una cierta distancia que tuvo el compañero Iván Cepeda en ciertamente tomar los nuevos canales de difusión comunicativa que tenemos en la actualidad, ¿no? Ese alejamiento un poco de las redes sociales que él tomó como postura, creo que fue lo que evitó que nos acercáramos a un cierto público. Lo cierto es que ahora, después de la primera vuelta, el pueblo se ha tomado la campaña, ¿no? Las expresiones populares que han habido en la calle, expresiones artísticas, culturales, lo que ha sucedido en las redes sociales, las K-popers tomándose la campaña, ha sido lo que han apalancado y han llevado el mensaje de Iván Cepeda a todos los que pareciera no llegó. Claramente, perdón, te interrumpo ahí, claramente Iván Cepeda está buscando es un diálogo con el poder real de Colombia y con los intereses económicos e internacionales que se juegan, y creo que le habló principalmente a ellos. Y faltó esta cercanía un poco con el pueblo y con ciertas clases medias que no quieren tomar ciertas banderas partidarias, pero que sí son muy conscientes de ciertas problemáticas de Colombia, como la problemática ambiental, la problemática de la guerra. Siento que lo que falló fue los canales de comunicación, pero estoy muy confiado que desde que el pueblo se ha tomado la campaña, estamos llegando a estos nuevos sectores y estamos muy capaces de convencer a estos sectores medios que tal vez puedan estar dudosos, inclusive a los que se abstuvieron, porque la campaña claramente, y perdón el tono dramático, es una campaña por la vida. Lo que se construyó en estos últimos 4 años, se construyeron unas bases. Si llega a ganar, quien no queremos que gane, porque ni me atrevo a nombrar su nombre, es el cercenamiento total de lo poco que se construyó, y volver a un pasado del que nos habíamos distanciado más o menos hace 10 años, o que empezamos a distanciarnos. Estamos fortaleciendo los canales y seguimos con el contenido que trae Iván Cepeda.
Sí, yo tuve un consumo problemático hace unos días con TikToks de Petro, teniendo entrevistas. Y no había visto cosas en redes sociales sobre Iván Cepeda, ¿no? Lo que decís es muy cierto, digo, porque apenas te metes al algoritmo colombiano, de toque encontrás a Petro respondiendo preguntas en el Palacio, digo, un presidente que se va con una imagen positiva muy alta. Y eso no se convirtió inmediatamente en un traslado a Iván Cepeda, digo, porque no es directo la cosa, pero sí, sin dudas en la búsqueda de los nuevos actores, que seguramente son jóvenes o personas que quizás no les interesa la política partidaria, no se sintieron interpelados y ahora toca ir a votar, ¿no? Porque eso, como decís vos, está en juego la vida. Vos nos has contado en algunas oportunidades que vos sos un migrante también forzado por el momento que estuvo viviendo Colombia y que migraste de Argentina por la crisis de violencia que había. Por eso decís vos que es entre la vida y la muerte, ¿no? Que se juegan en estas elecciones. Por ahí que cuentes un poco quién es Iván Cepeda, qué es el pacto histórico. Bien, acá cuento una partecita y después que mis compañeros sigan contando, cuento la partecita más inmediata, que yo llevo 10 años en Argentina y justamente hace 10 años, en septiembre de este año se cumplen 10 años de la firma de los acuerdos de paz. La firma de los acuerdos de paz es para mí, sin lugar a dudas, la puerta que se abre de hacer una política y de que por primera vez en Colombia a la oposición, porque históricamente la izquierda y el progresismo han sido oposición en Colombia, nunca estuvimos en gobierno, se acerque de manera política a ejercer el poder. Los acuerdos de paz habilitan eso. Inclusive quitan el temor de posicionarse políticamente. En Colombia uno no se podía posicionar políticamente hace 10 años. Recordemos que en la historia colombiana un intento de genocidio por un partido político, la Unión Patriótica. Imagínense si uno tiene un partido político al que le han matado todos sus militantes y a los que los han enviado al exilio, ¿cómo no se va a posicionar políticamente? Los acuerdos de paz, abren indudablemente un nuevo escenario político en Colombia, en donde la participación política y la conversación están en primera mano antes que las armas y la violencia. Seguidamente de eso viene el estallido social, el paro nacional, donde el pueblo avalancha todas estas banderas que un poco trae el acuerdo de paz. No nos olvidemos que el primer punto del acuerdo es la reforma agraria, bandera que ya trae también Iván Cepeda y bandera que se ha adelantado por mucho en el gobierno de Gustavo Petro. Durante el gobierno de Iván Duque se trató de hacer, él lo dijo, hacer trizas los acuerdos de paz. No se llevó a cabo ningún impulso ni económico ni en materia política para llevarlos a cabo, y es el gobierno de Gustavo Petro inclusive el que más ha restituido tierras a los campesinos. Inclusive ni siquiera con lo que nos anunciaba la oposición en la campaña, que es que íbamos a despojarnos de tierras, que íbamos a, ¿cómo es que se llama cuando uno expropiar? No estaría mal, tampoco, si de acá alguno después de la elección le interesa ponerse a expropiar tierras, no vamos a ser en la Radio de las Madres quienes aboguemos por el conservadurismo, el diálogo y el consenso. A partir del debate de la paz que traía Juan y que me parece tan importante sobre todo para Colombia, también vale recordar lo atípico del pueblo colombiano, que debe ser uno de los pocos países en el mundo en donde después de un conflicto interno tan largo se suscribió un referéndum por un acuerdo de paz, y obviamente por el peso mediático, económico, financiero, político de las élites colombianas, encarnadas o no en el uribismo, no necesariamente, ganó el ¿no? Algo impresionante, y que, bueno, con Juan Camilo lo hemos visto hace poco. Si uno posa el mapa de cómo salió el referéndum y posa el mapa de cómo se vota hoy en día en Colombia, la verdad es que son idénticos, ¿no? Toda la zona de la frontera con Ecuador y todo el corredor norte, si querés, con un voto mucho más popular, y Bogotá también, y todo el eje cafetero y Antioquia con un arraigo mucho más derechista, ¿no es cierto? ¿Qué hay de esa herencia? ¿Qué queda de esa herencia de la oposición del no al acuerdo de paz? Lo que estamos viendo es que evidentemente hay unas pulsiones que se han conservado, que también beben de esta política fratricida que existió en Colombia, que es generacional, o sea, todavía
recién ahorita que unos liberales se unieron a Cepeda, yo decía, se está acabando el Frente Nacional, que era como esta medida que tuvieron los conservadores y liberales de dividirse, de turnarse el poder. Hay muchas cosas de esto que subyacen, que son muy fuertes, pero también como dando la nota esperanzadora, y esto particularmente con Paola lo estaba conversando porque ella es del eje cafetero, yo viví en el eje cafetero un tiempo también, ahí el pacto histórico creció mucho. Mira. De hecho, hay departamentos del eje cafetero donde el pacto histórico es segunda fuerza. O sea, creo que ya más a la derecha no pueden estar, entonces creo que es un lugar donde hay una disputa de votos real. Creo que por eso Petro hizo la conmemoración del 1 de mayo en Medellín, llevó Plaza Pública a Medellín. Por eso es que en Antioquia, siendo una cuestión tan uribista, se lograron diputados de Antioquia, del pacto histórico. Es decir, hay un crecimiento, quizá no es el crecimiento más potente de que quisiéramos, pero poco a poco hay algo que está cambiando. El proceso ya inició. Eso da mucha esperanza, pero la cuestión es que viendo el discurso, lo que dice este señor Abelardo, claramente hay cuestiones que siguen existiendo ahí. Quizás la política de securitización sigue estando muy presente, quizás la gente solo lo ve como la única forma de pacificar un territorio. Sí, claramente hay armas, hay sectores, hay cosas que están empujando, como lo decía Yair, pero hay cosas que también eran muy curiosas con lo del el tratado los acuerdos de paz para el referendo. Yo quiero acordarme de la publicidad del rayo homosexualizador. Se difundió una publicidad por WhatsApp de que iba a haber un rayo homosexualizador y eso garpó en mucha gente. Wow. Entonces es también una cuestión que hay que analizar de dónde viene y quién está empujando estas fuerzas siniestras. Y que si bien Cepeda o Petro han tenido unos manejos quizás mejor peores o mejores de sus redes, bueno, el candidato de Perú que hasta ahorita está ganando tenía un Instagram con 5.000 seguidores. Don Roberto Sánchez. Nuestro Sandro, favorito desde siempre. Es nuestro amigo Sandro del Altiplano, que en este momento vamos a darle una actualización a ver si cargamos algunos votos más. No, seguimos 6.000 votos arriba. Paola, te quiero preguntar por un dato que me pareció importante de la campaña, que es el candidato a vicepresidente de la tercera, en discordia, de la fórmula que sale tercera, muy lejos, ¿no? Con una pésima performance, pero con un bolsón importante de votos. Un tipo uribista, ¿no? Políticamente en las antípodas de lo que yo pienso, gay, ¿no? Y militante en cierta medida de su homosexualidad. Salió a decir, yo no voto por Abelardo de la Espriella ni aunque me corten las dos manos. El vicepresidente del uribismo sale a decir, yo por acá no voy. ¿Hay algo de ese voto que está en disputa, que puede llegar a ir para la candidatura de Iván Cepeda? Nosotros pensamos que sí. Nosotros pensamos que hay un sector de la sociedad colombiana que está entrando a la política, a los debates políticos. Esta forma de hacer política en Colombia es nueva para nosotros. Los acuerdos de paz trajeron eso, trajeron la política a Colombia, otra política que nos permitió a la izquierda llegar al gobierno. Y retomando un poco, antes de continuar con Oviedo y su electorado, los acuerdos de paz tienen un gran enemigo y es los enemigos de la verdad. ¿Y quién es el que le tiene más? ¿Quiénes le tienen más miedo a la verdad que a la muerte en Colombia? Los que se han apropiado de la tierra. Ellos le tienen mucho miedo a la verdad. Entonces, los acuerdos de paz, la Comisión de la Verdad, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, ha traído verdad, y una verdad muy contundente, porque además es una verdad de muchas voces, y de muchas voces silenciadas durante muchos siglos. Así que yo pienso que por eso el proceso de paz tiene tantos enemigos, en realidad muy poderosos, más que tantos, muy poderosos, ¿no? Y respecto a la colectividad de la diversidad, ¿no? El colectivo de la diversidad, ellos tienen en su piel un antídoto como acá,
¿quiénes fueron los que primero hicieron la marcha antifascista? Hay 1F. Bueno, después de Davos. entonces, también en su piel y en el trauma también que han tenido, saben identificar dónde está el fascismo. Así que por eso entiendo yo que Oviedo inmediatamente su reacción, que fue hasta de piel. Yo por esa persona no voy a votar ni loco, no existe ninguna posibilidad, ¿sí? Y yo pienso que a muchos de las víctimas del fascismo es una reacción a flor de piel, como decimos en Colombia, al rechazo a De la Espriella, ¿no? Porque es una persona con un proyecto fascista, como lo es el proyecto de Milei, y él mismo lo dice, él se identifica con Milei, ¿no? Que es un discurso donde quiere encontrar en la desigualdad una virtud, ¿no? Y milita en la desigualdad. Entonces, obviamente, se cae todo el andamiaje de los derechos humanos, porque no hay posibilidad de garantizar un proyecto de derechos humanos sin igualdad. No, venimos del futuro. Venimos del futuro, ¿no? Te digo, la otra vez hablaba con un amigo, que es un amigo mexicano, y me dice, ustedes no tienen idea de lo expansiva que es la onda de Milei a otras realidades, ¿no? Quizá nosotros acá realmente lo vemos como el tarado del fenómeno barrial, pero ha logrado cimentar en toda Latinoamérica una línea de coherencia fascista, como decía Paola, que tiene ¿no? su estructura internacional, financiera, comunicacional, logística, diplomática. Estamos medio pasados, pero yo quiero decir esto. Sobre todo si viven en el AMBA, probablemente tengan algún amigo, conocido, compañero de fútbol de la militancia de la universidad que es colombiano y probablemente no fue a votar y probablemente lo tengan que agarrar de la oreja, capaz si está empadronado, ahora le vamos a preguntar a los compañeros, para ir a votar. ¿Cómo es el mecanismo de participación en Argentina? Y si aquel que no fue en la primera vuelta, lo podemos ir a buscar a su casa para decirle, vieja, todos los votos valen. Bueno, ya si no estabas empadronado, ya no se puede empadronar más. Chao, ahí perdiste a uno. Lo que sí vemos, y esto lo ha dicho también Iván Cepeda con mucha potencia, y lo que hemos visto nosotros acá, es que la juventud hace parte de esa fuerza motora de nuestro movimiento. Y el padrón etario de los jóvenes está con nosotros. Entonces casi siempre son pibes o pibas que están laburando, que estudian o que estudian y laburan y que encuentran un huequito, van y votan. Estos chicos hay que decirles que encuentren ese huequito y vayan a votar porque hoy más que nunca se les está necesitando, hoy más que nunca la juventud como esa fuerza motora tiene que apropiarse y también fue emocionante después de que fueron las votaciones hace unos días, cómo salían estas marchas de jóvenes en Bogotá, en Medellín. Esas son cosas que te dan esperanza. Digamos, haciendo el paralelo acá en Argentina, que ves un poco la juventud en una onda que da un poquito de miedo, pero ver que los jóvenes nuestros están como en otra sintonía, eso te da esperanza un montón porque sabes que tenés carretera para muchísimo tiempo. Entonces, por ese lado, creo que los jóvenes tienen que mover esto e invitarlos a votar. Del 15 al 21. Al 21. Acá en Argentina se vota toda la semana previa al día 21. Así que encargamos de 8, perdón. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, hora argentina. De 8 de la mañana a 4 de la tarde del 16 en el consulado. al 21 en el consulado colombiano. De lunes a sábado, el domingo en sociales, acá cerca en la Facultad de Sociales de la UBA. Mirá, el domingo. De lunes a sábado en el consulado. Qué mejor que ir a la Facultad de Sociales. Viejo, te compras el café con leche y media luna más barato. 500, el más barato de la ciudad de Buenos Aires y votás a Iván Cepeda. Es un planazo. Y después capaz te quedás con los compañeros que te convidan una cañita, algo para tomar, porque esperemos que vamos a estar festejando ese domingo. Escuchen una cosa, último tema. Creo que hay algo importante, que es que incluso aquellos migrantes que no pueden ir a votar o que también van a votar tienen capacidad de levantar un teléfono a su familia, ¿no? Absolutamente. De decirle, muchachos, no saben lo que es Milei acá. Les cuento, 2, 3 datitos e invitar también a la participación. Si tenés un primo joven, un compañero de laburo que quedó en Colombia y que todavía tenés vínculo, incentivarlo a que vayan a votar, ¿no? Absolutamente. Bueno, me pasa constantemente. Tengo mucha familia en Colombia. Y es una familia que está totalmente abrumada por las noticias del éxito de la gestión de Milei, ¿no? Así que hay todo el tiempo contrarrestando la mentira permanente y diciéndole, la estamos pasando mal. O sea, desregularon todo. Hacen con nosotros lo que quieren, las grandes empresas, la luz, los alquileres, las expensas, la medicina prepaga.
todos los colegios, todo, no hay manera de planificar una vida trabajando, por supuesto, ¿no? Pero yo les digo, miren, de la gente que vivimos de nuestro trabajo, yo no conozco a nadie que le esté yendo bien. No lo conozco. Totalmente. Y no vivo en un tupper, ¿eh? Y hay que salir a contarlo. Che, quiero agradecerles mucho por haberse venido a la Radio de las Madres. Esperemos volver a invitarlos para que nos traigan buenas noticias el día para 23, festejar el triunfo. toco madera. Y por supuesto que saben que esta es la Radio de las Madres, así que tienen un micrófono abierto, sobre todo para estas disputas políticas. Gracias Juan Camilo Lenis, gracias Juan Oteca, gracias Paola Gallo por venirse el día de hoy hasta la Radio de las Madres. Nosotros vamos a una tanda muy cortita y cuando volvamos llega Belén del Huerto con su falopita de redes. Muchas gracias. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Carlos Polimeni está en AM530. Daniel Vinelli ha regresado a la Argentina para celebrar sus 80 años, que incluyen 65 de trayectoria en la música. ¿Quiénes son a tu criterio los bandoneonistas tops de la historia argentina? Los mejores, los que a vos más te llaman la atención. Bueno, empecemos por Troilo. Troilo tiene un fraseo único que lo había heredado de Silla Cortiz. Luego, ese fraseo de Troilo lo tomó Piazzolla y lo desarrolló. Entonces hizo su fraseo. Con Piazzolla aparece Leopoldo Federico, que fue otro de mis ídolos. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. Belén del Huerto, que amaga con lanzarse a cantante en este espacio. Me tenés que avisar, Belén del Huerto. Bueno, sí, hoy estoy aprendiendo canciones en la guitarra. Yo apoyo todas tus facetas artísticas, pero coordinémoslo. No te mande acá como una improvisación musical al aire. Decirle, che, traje un temita, vengo practicando, lo hacemos. Qué vergüenza, qué vergüenza. Acá impulsar talento argentino es lo que nos impulsa a seguir haciendo este programa. Che, 22:39, mucho mensaje. Escuchá, tenemos ganador para el sorteo. Se lleva el libro Michel Foucault Intercultural de Juan José Vélez Peña, el señor Claudio Alfonso de Moreno,
Así que Claudio Alfonso, te llevas el libro, te lo dejamos acá en la radio. Mostrá el librito. Lo mostramos. Mirá lo que es el pelado Foucault, mirá qué hermosa. Mirá lo que es esta tapa, ese pelado con polera que tanto querés leer. Llega en Michel Foucault Intercultural, la producción se comunica con vos, querido Claudio Alfonso, te ganaste el libro. Pero llega esta hora, hablamos del Indio Solari, venimos de gira del viernes. Escucha. Vamos a la calle, pero se nota de 23:42 llega Belén del Huerto con su falopita de revés. Bueno, como correspondía, como ameritaba, como Dios manda, como el Dios pagano manda, como el Mister manda, falopita de redes dedicado a él. Sí, señora, a los graciosos y valientes. Lo que queríamos, ñanfi, fruli, fali, fruli, diría alguno. Total, vi un montón de cosas justo que hablaban de los testimonios de la calle, y había una que decía, bueno, vos estás sola en tu casa escuchando al indio, y sentís que el indio te habla, y bueno, una sustancia que te gusta. No, es así, una sustancia que te hace mal, pero te gusta. Y como todo en la vida. Claro, todo lo bueno hace mal. O en exceso, no sé, control de daños. No nos vamos a poner moralista. No da. Bueno, un poco les traje, hablamos bastante con los entrevistados sobre el impacto cultural del indio, y les traje específicamente el evento puntual de Villa Domínico, que fue el velorio, esa especie de santificación que se hizo, ese ritual ahí pagano en Villa Domínico, después de un par de incertidumbres que hubo entre el viernes y el domingo, en las que hay que andar, ¿no? También si estaba capacitado o no Jorge Macri y la Policía Federal para cuidar a ese dolor nacional que fue perder al ídolo, ¿no? Creo que a las claras, con el diario El Lunes, menos mal, porque quienes estuvieron en Villa Domínico, casi los 8 kilómetros de cola que se produjeron el domingo, que había personas desde las 3 de la mañana ya que se habían ido a Villa Domínico porque sabían que iba a ser un evento ahí bastante concurrido, y que fueron llegando, y que hubo personas que incluso se vinieron de varios lugares del país, y que por eso también hubo ese espacio entre el viernes y el domingo para que todos pudieran despedirlo. Estuvo organizado por una productora, que es la productora que también organizó algunos recitales del indio, y también por el municipio de Avellaneda. ¿Qué hay que decir? Que ahí hubo un cuidado colectivo, no solamente de la familia ricotera, sino de efectores de salud que estaban consolando directamente a la gente. No, muy bien planteado el operativo. Contame cuáles son tus sensaciones. ¿Vos a qué hora fuiste? No, mirá, yo fui con mi hija, muy pequeña, no iba dispuesto a hacer la cola, sino a compartir un momento ahí. Fue en el barrio de Nardone, a la vuelta de la casa de Nardone, le hicieron el velorio del indio. No, muy bien la gente que... Y de Silvio Soler, Avenida Irigoyen, vos estabas para acá, Silvio Soler, Sí, bueno, toda gente de Avellaneda. Toda gente de Zona Sur. Sí, hemos ido a la casa de Silvio Soler, que, dato no menor, a ver. Silvio Soler cosecha calabazas en la vereda. Algún día ampliaré esa información. No, pero lo viví muy bien, muy organizado, la gente muy empática, la gente que estaba a cargo de la seguridad muy correcta, los bomberos con la mejor de las ondas, y retomo esto que decís vos, qué importante que al final fue allá y que no fue en tierra amarilla. Totalmente, porque bueno, no estaba ahí. Incluso Jorge Macri lo tuvo que reconocer al aire, ¿no? Que el operativo estaba bien planteado. Bueno, yo me fui me desperté tipo 2 de la tarde por ahí, porque tuvimos ahí una jornada el sábado en La Plata. Y comí... Como manda la columna, se llama Falopita de Redes. ¿A qué hora se desperta? ¿A las 7:30 de la mañana? Claro, sí. No, ponele que a las 11 y a las 2 recién ya estaba activa. O sea, como estaba ahí. A las 11 abriste los ojos, apagaste la alarma y seguiste. Bueno, no expliques más. No explico más. Y estaba viendo ahí
el velorio veía las colas y colas y colas, y bueno, con mi compañero dijimos, bueno, vamos. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Digo, como una chica de pueblo que no vivió ningún tipo de velorio colectivo, estaba muy lejos cuando murió el Diego, estaba muy más lejos cuando murió Néstor, entonces no había estado nunca en un evento tan canónico como este. Yo creo que sí, que va a ser esos días que vos decís dónde estabas. Sí. O no, ¿dónde estabas cuando te enteraste que murió el Indio? ¿Dónde estabas cuando te enteraste que murió el Diego? ¿Dónde estabas cuando supiste que murió Néstor Kirchner? Y creo que eso es lo que más me incentivó, obviamente, el recuerdo constante de la adolescencia, de cuando la primera vez que uno escucha a Los Redonditos, se te abre así la cabeza, lo que me pasó a mí, sos una piba de pueblo que nunca escuchaste Los Redondos y por primera vez escuchaste al Indio Solari y a Los Redonditos de Ricota y se te abre un mundo de experiencias que quizás nunca conozcas, ¿no? Como esa escena del rock de los 80, de los 90, pero que sin embargo te transmitía ahí un sentir colectivo y ser parte de algo, que eso es lo que más... manifestaron las personas que estaban ahí en Villa Domínico este domingo. Bueno, mucho tren Constitución funcionó, mucho tren de Constitución, el tren Roca, y también había mucha gente que no conocía Villa Domínico, digo, era la primera vez que había ido. Y fue todo bastante amable, ¿no? Porque imagínate que estaban conviviendo las familias como las de usted. Sí, yo, modo familia. Modo familia. Fisuras por aquí, fisuras por allá, Fernets, cosita, gente en autos, no se entiende. Pero había todo ese paisaje del conurbano bonaerense y estaban todos, tipo, yo vi a varios que estaban como en pedo así, buscando la dirección y todos muy amablemente le decían, bueno, tenés que ir por acá para tomar el tren y demás, no encontraban a sus amigos, porque en un momento entrabas tipo a un portal que no había más señal. No te podías comunicar con nada más, así que tenías que poner la dirección. Apenas llegabas a la estación de Villa Domínico para ver por dónde entrabas o dónde te encontrabas con tus amigos. En eso había un tumulto de gente también a la entrada, ¿no? Porque había, mucha gente que esperó desde las 10 de la mañana, los entrevistados que para la nota que les recomiendo porque hace mucho que no escribo y fue realmente lindo escribir sobre este evento. Recomiendo, muy buena la nota de Belén del Huerto, se la recomiendo, está en El Grito del Sur. Bueno, se llama Graciosos y Valientes, el día que lloró el pueblo ricotero. Varias personas me escribieron, el día que lloró el pueblo, me dijeron, ok, está bien la corrección. Y que eso, fui recolectando varios testimonios, entre ellos a una piba que apenas salí yo de donde estaba el cajón, que le pudimos llevar una remera, y después le quiero mostrar los videos sobre eso. Encontré a una piba que tenía 28 años, que había ido a Olavarría, a Tandil, y que dijo como que no podía explicar el dolor que sentía adentro, pero que sin embargo había que seguir, me dijo así, predicando su palabra, ¿no? Hola. Entonces yo creo que había algo religioso ahí. Y después otro de los entrevistados me dijo que para él se fue un padre. Creo que es un poco lo que transmitían también los entrevistados de hoy, que se fue un pariente, se fue alguien que era muy, muy cercano y que era tangible, ¿no? Y que estaba vivo. Un ídolo vivo por ahí no se encuentra en estas épocas. Si queremos repetir, no sé si se puede. No sé qué me dice usted. Muy de acuerdo, no, yo creo que van a ser muy pocas las procesiones que vivamos similares a esta. No sé si, yo le voy a tener que contar a mi hija lo que era una misa ricotera. No sé si algún artista vivo o que vendrá, logrará generar esto. Al menos hoy no se me ocurre quién. Se me ocurre una nomás, pero que después vamos a hablar de ella. Vamos a ver el primer video que les traje, que es un registro ahí personal. A ver, ¿qué es? Es cuando le llevamos la remera de las Malvinas. Yo le llevé la remera de las Malvinas, no sabía qué llevarle. Caminen, chicos, por favor. Yo me tuve que poner al lado de la valla porque obviamente había mucha gente. Y le entrego a una chica de la organización, todas muy amables, todas te trataban muy bien, te recibían las cosas. Aparte había gente llorando, había familias, todo.
Y a ver, ahí le entrego yo la remera. Y ella lo pone al lado de la bandera argentina. La ve e inmediatamente la pone al lado de la bandera argentina. No te puedo explicar la emoción, digo, porque lo había visto ya en redes al arsenal de remeras de todo tipo, de todo color, de todos los tamaños. Bueno, obviamente la urna, eso que retrataban hoy, que fue tremendo. Y después esa serie de ofrenda, ¿no? A Evita, viste que le llevaron todas las flores y se agotaron el día que no hubo más flores en toda la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que ese día se agotaron las remeras, porque todo el mundo le llevaba eso, una pequeña ofrenda, una parte de sí para que se la lleven, esté con él ahí, ¿no? Después salías de ese tumulto, de ver el cajón, de también la ritualidad que es el velorio, ¿no? Antes, lo ponía un poco en la nota, antes los velorios duraban días, y hoy, bueno, por los contextos, por la mercantilización un poco de la vida, hay velorios express de 4, 6 horas, 12, y bueno, y este velorio que duró, sí, habrá durado más de 12 horas, pero con casi, no recuerdo si hay un número de todas las personas que lo saludaron, pero iban pasando de a 50 personas, iban y hacían ese recorrido en donde estaba una pantalla que tenía fotos del indio, y ya tenías a efectores de la salud rodeándote, diciéndote, bueno, tranquilo, ya vas a pasar. A las familias las hacían pasar primero para que estén adelante, como agarrar bien a tu papá y a tu mamá. O sea, había una nena que yo encontré al inicio de cuando entras a ese recorrido, que tenía unas flores, entonces las apartaron a un lado para que la nena pueda darle las flores. La verdad, el trato fue mucho. Y después tenemos otro video, creo que es el que no está numerado. No es el 2, a ver. Sí. Ah, no, ahí es. La gente salía llorando. Esa es la puerta. Mucho se habló del contraste entre la energía de la gente cuando entraba y cuando salía, ¿no? Sí, total. Sobre todo porque vos entrabas, había muchas agitaciones, eso. Canciones, banderazos. Y después entrabas al silencio. Y después el silencio y tratar de sacar una foto, entregar una ofrenda, y de ahí la emocionalidad a flor de piel, porque salías y directamente parecía que atravesabas un portal y estabas llorando. Muchos varones llorando, cosa que pasó también en el velorio del Diego, pero lo pude ver a vivo. Muchos varones no me quisieron dar una nota para registrar ese testimonio porque estaban conmocionados, ¿no? Uno ve a chabones gigantes llorando, decís, esto son cosas que no se ven todos los días, especialmente porque los varones no tienen mucha vinculación con la emocionalidad, pero sí es algo para mí a destacar. También muchas parejas que iban con sus hijos y también llorando y tratando de autoconsolarse, muchas historias en común. En particular la que entrevisté, que es Carlos de Granbur, me contó que su familia comenzó con un colchón en un departamento y con un cassette de Los Redondos. Excelente testimonio, me imagino lo que habrá sido esa pieza, ¿no? Me imagino. Un colchón y un cassette de Los Redondos. Imagínate una noche. Pero si eso es amor. Amor ricotero, amor ricotero, claro que sí. Bueno, y eso, lo que podemos contar de ese día, que realmente es irrepetible. Aparte, todo eso fue bajo la lluvia. A las aproximadamente 6 de la mañana o 4 de la mañana se publica un comunicado por parte de la familia y se dice, bueno, ya todos pasaron a saludar a nuestro ídolo, al indio, vamos a irnos. La lluvia nos indica que nos tenemos que volver a casa, también con mucha inteligencia, mucha claridad sobre lo que hay que hacer, porque me imagino que en el tironeo de la disputa política entre dónde hacerlo y demás, a veces no tenés la claridad, ¿no? Y la familia tuvo la claridad de saber
dónde hacerlo, qué comunicar, a qué momento, cómo hacerlo, y eso no es, habla de una inteligencia, también de un entorno muy presente en el del Indio Solari, y también sabiendo a quién estaban despidiendo. Creo que eso es de una sabiduría que se expandió. Totalmente. Acá preguntan dónde está la nota de Belén del Huerto. En El Grito del Sur. elgritodelsur.com.ar. Ahí encuentran la nota completa de Belén del Huerto, que habla sobre la despedida del Indio. Bueno, ¿qué más me dice? Nos quedan 3 minutos para irnos, Belén del Huerto. No, solamente sensaciones que transmitir, que han sido días bastante conmocionantes, tanto en la Plaza de Mayo, donde lamentablemente hubo esa represión, pero que sin embargo también se desarrolló una familiaridad y un sentir colectivo que es difícil de transmitir, ¿no? Y que hay alguien que no sé si se puede capitalizar o no, pero seguramente nos está hablando de algo, de un descontento que inmediatamente se traduce con quienes quieren desplazarnos de las calles. Y nosotros siempre estamos ahí para salir. Mis intereses. Victoria Laura Nardone, a la madrina de este programa, artífice de la magia. Silvio Solari al mando de las consolas, el primo prófugo durante años. Mirá, qué primo bueno. prófugo, tuvo que cambiar el nombre, ¿viste? El tema de los alias, el setentismo. Silvio Soler lo llaman ahora al mando de las consolas. Cevita Esquivel en el streaming. Dígame, Belén, de salida, ¿qué invitación nos trae? El viernes 12, este viernes, en Cipreva, que es Solís al 1158, se proyecta Lago Escondido, Soberanía en Juego, Muy que es bueno. sobre la marcha Lago Escondido que se hizo en 2023. Hay un poco, si tenéis unas ganas de enojarte con los ingleses, Sí. podés ir ahí, ver el documental Bien, y después estoy. ahí va a haber un debate. Solís y San Juan, ¿a qué hora? ¿El viernes? A las 19 horas. 19 horas, así que no se lo pierdan, se proyecta la película de Lago Escondido, que además está muy buena. Este año 10ª marcha a Lago Escondido. Nosotros estamos de salidita, nos vemos nuevamente la semana que viene en la Radio de las Madres. Esto es Y si sale bien, chau chau.